Hola, buenas noches. Estoy muy emocionada porque tengamos otro live. La verdad es que ya hacía falta, ya hacía mucho que no tenía un live con ustedes y pues bueno, la verdad es que el live de hoy me emociona muchísimo. Tenía mucho tiempo queriendo hacer algo por el estilo. Como pudieron ver en las historias que estuve compartiendo, hoy vamos a hablar acerca de la salud mental sin prejuicios, porque totalmente es algo que urge hablar y que coincidimos, de hecho, muchos en las historias, muchos me contestaban, sí, sí urge, o ponían que sí han tenido ataques de ansiedad, ataques de pánico, que han presenciado incluso estos de sus amigos, de sus familiares, y muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hablar de esto, se tienen todavía muchos tabús. Entonces, por eso es que me emocionaba muchísimo poder hacer el live de hoy con un psiquiatra que la verdad es un muy buen psiquiatra que puede como adentrarnos en todo este tema de la salud mental, de la mente, de la psiquiatría, de una forma muy clara y sobre todo para eliminarnos todos esos estereotipos y barreras que tenemos para hablar de lo que se tiene que hablar acerca de la salud mental. Entonces, déjenme, lo invito para que se vaya uniendo. Espero vayan anotando todas sus preguntas, todas sus dudas que tengan respecto a la salud mental, aprovechen. Igual yo aquí tengo como algunas que ustedes me fueron mandando que les gustaría que preguntara. Entonces, pues voy a irlas mencionando, voy a irlas hablando con el doctor y ya ustedes voy a ir leyendo los comentarios, entonces para que me vayan poniendo sus preguntas y todo en los comentarios, ¿va? Entonces nada más vamos a dar unos minutitos a que se conecte. Y bueno, para los que están escuchando este, esta grabación en Spotify, decirles que igual se pueden, que igual pueden ir a Instagram a mandarme mensajitos si tienen como alguna pregunta y así, y ya también yo por Instagram les contestaré a los que me estén escuchando por Spotify. Y nada más déjenme ver que... mm, mm, Déjenme ver porque no se puede. Mm, ya. Hola. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Por favor, háblame de tú. Ya, ahí con Sí, confianza, justo por favor, me quedo. te iba a decir que si te podía hablar de tú en el live porque es Sí, como... sí, Es que me da claro, por pena. favor. Pero bueno, ¿cómo estás? Quiero que te presentes, que digas pues tu nombre, que ya lo estoy compartiendo un poco, a qué te dedicas, cómo fue tu especialización, cómo fue que decidiste ser psiquiatra. Ok, bueno, son muchas preguntas. Voy a intentar desglosarlas un poquito. Bueno, pues a mí desde siempre me gustó este tema de la salud, ¿no? Entonces por eso me metí a la carrera de medicina. Y ya en medicina, pues me empecé a dar cuenta que la salud mental es algo que a veces se empieza a dejar un poquito de lado, ¿no? O que justamente es algo que incluso en la carrera no estamos muy acostumbrados a tratar, ¿no? O a darle la importancia que le debemos de dar. Entonces, al momento de yo llevar la materia de psiquiatría, como que me enamoré de esto y pues ya me empecé a enfocar en ser psiquiatra, ¿no? Entonces, eso fue como el proceso un poquito y pues que es la especialidad más padre de toda la medicina, ¿no es cierto? Y bueno, pues sí, básicamente fue eso. Yo me formé, yo hice medicina en San Luis Potosí, pero en el Instituto Nacional de Psiquiatría fue donde hice la especialización, ¿sí? Ok, ok, qué cool. Yo no sabía tanto de tu historia para ser psiquiatra y pues me gusto. O sea, la verdad es que sí es algo, bueno, yo lo voy de la psicología, sí se me hace también algo muy interesante y creo que justo mencionando eso, ¿no? De que yo estoy por terminar psicología y que tú eres psiquiatra, estaría padre como diferenciar cuál es la diferencia entre psiquiatría y psicología, que un Sí, poco lo he buscado como hablar, pero por si no ha quedado como que muy claro, mejor para que empecemos este live con todo claro. claro, me parece perfecto. Pues bueno, creo que tú puedes aportar un poquito de esto y yo también desde mi punto de vista, es que la psiquiatría pues es una rama de la medicina, ¿sí? Que se dedica como a ver los trastornos mentales y todas las enfermedades médicas o comorbilidades que pudieran estar afectando de alguna forma la salud mental
digamos que ahí es donde yo entro, ¿sí? Involucra, obviamente, también esta cuestión de los fármacos, ¿sí? El saber de farmacología y de cómo de manera ya a nivel de neurobiológico podemos incidir sobre los trastornos mentales y mejorarlo, ¿sale? Y ya, bueno, y ahí entras tú después en esta parte de psicología. ¿O Sí, así? nosotros, bueno, según yo, o sea, nosotros a algunos pacientes los llegamos a referir con los psiquiatras, porque pues justamente hay muchas como muchos síntomas o manifestaciones de las enfermedades que se dan más por lo emocional, entonces que se puede trabajar en la terapia sin necesidad de llegar a medicar. Pero yo pienso que en realidad todos los psiquiatras sí tienen que mandarnos a los pacientes porque justamente tiene que ir de la mano, ¿no? Todo esto del medicamento, de lo que está pasando la persona del lado como médico y también como lo emocional para que pueda llegar como a realmente eliminar todo esto que le está pasando, ¿no? Y evitar que le vuelva como a suceder y evitar que se transforme y se le presente de otra forma y todo esto. Y, bueno, no sé si estoy equivocada en eso. Claro, por supuesto. Y creo que tocaste un tema súper importante, ¿no? Que la psicología y la psiquiatría pues van de la mano, ¿no? Siempre, 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 siempre. Y no son aparte, no son enemigas, por supuesto. Y que, por ejemplo, cuando hay un trastorno mental, yo siempre a todas y a todos mis pacientes, siempre los tengo con un apoyo psicológico, por supuesto, porque esto ayuda, ya cuando tenemos un trastorno mental, por ejemplo, a que hay una remisión completa de síntomas. Digamos que el medicamento va a hacer su parte cuando hay un problema ya neurobiológico, pero que también esta parte de la psicoterapia, por supuesto que va a ayudar a que haya una mejoría muchísimo más rápida y a que haya una remisión de síntomas y mucho menos riesgo de una recaída, ¿no? Entonces, igual que tú, yo siempre, 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 siempre me apoyo por parte de psicólogas y psicólogos para, para, para la atención de un paciente o una paciente, ¿no? Ok, justo mencionaste lo de, bueno, has estado mencionando lo de trastornos mentales Ajá. y me gustaría que nos explicaras un poco qué es eso. A mí, la verdad, no me gusta que se diga trastorno, prefiero que es como enfermedad o algo así, porque siento que ya trastorno incluye a que, bueno, influye más bien a que nos vayamos un poco como a los estereotipos que hay, ¿no? De los manicomios y todo esto, entonces, pero tú explícanos. Claro, se puede escuchar un poquito feo, ¿no? Como un trastorno, pero la verdad es que como tal enfermedad, digo, enfermedad ya es un tema en el que ya sabemos muy bien, y, o sea, o muy precisamente como la causa de una patología como tal, ¿no? Y un trastorno implica también que haya algunos factores que igual y no conocemos en su totalidad, pero que sí afectan a nivel de ya neurobiológico y que bueno, ya podemos hablar de, o sea, es como una enfermedad, pero un trastorno que no sabemos exactamente qué es en sí lo que está generando a veces este problema, ¿no? Entonces, por eso se usa como esa diferencia. Pero sí estoy de acuerdo, se escucha un poquito feo, pero así es como lo manejamos en psiquiatría. Sí, no me gusta. Sí, Pero sí entiendo que así lo manejan, ¿no? Pero sí claro. quería como que explicara un poco qué es y pues bueno, ya sabiendo que es un trastorno mental, que nos diga qué es la salud mental y por qué es importante cuidarla. Bueno, pues la salud mental, ¿no? Yo creo que es algo no tan complejo de explicar. La definimos, ¿no? O bueno, la OMS la define como un estado de bienestar, ¿no? Completo, tanto física como emocional, y que, bueno, nos van a permitir hacer nuestra vida de una forma adecuada, ¿no? Tanto a nivel social y también de alguna forma contribuir a la comunidad y enfrentar los problemas del día a día, ¿no? Eso es básicamente como yo definiría la salud mental y pues sí, listo. Ok, nada más ahorita quiero hacer como paréntesis porque pusieron en los, bueno, me mandaron una pregunta que dice que por qué en psicología no se usa el término trastorno, pero sí se usa. O sea, de hecho es como nos los enseñan, pero lo que mencionaba era que a mí como que no me gusta mucho en lo personal ese término porque justo suena como muy feo y siento que algo mental va más allá que un trastorno, que algo como sentirte como bicho raro o algo así, o sea, siento que va más allá, entonces es como más tema mío, pero sí se usa también como el término trastorno. Y bueno, la siguiente como pregunta que me gustaría hacerle es de por qué la salud mental es un problema público o social.
Sí, bueno, eso es súper, súper importante y es algo que con lo que estamos trabajando también mucho, todos los profesionales de la salud mental, psicólogas, psicólogos, psiquiatras, ¿no? También. Y bueno, médicos, que, porque es un problema público y social, porque de alguna forma todos somos partes de la sociedad, ¿no? Y de alguna forma contribuimos todos. Entonces, si no tenemos como salud mental, ¿no? Podemos caer en justamente como en no contribuir de alguna forma a la sociedad, ¿no? Y impacta también de forma global, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la mortalidad que tienen los trastornos mentales, ¿no? Las enfermedades mentales, que, por ejemplo, el suicidio, ¿no? Que es una de las principales causas de muerte, ¿sí? Incluso la segunda causa de muerte en jóvenes hasta de 29 años, ¿sí? A nivel mundial, ¿no? A nivel global, y la tercera causa de muerte, en América, ¿no? Entonces, esto nos da una idea del impacto que puede tener a nivel global tener algún problema de salud mental, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, obviamente que también a veces los trastornos mentales son enfermedades caras, ¿no? Vamos a ponerlo así, porque implica que hay veces que pueden ser tan discapacitantes, ¿no? La depresión, la ansiedad, si no se tratan, ¿no? O otros problemas como esquizofrenia, ¿no? O consumo de sustancias, que puede también afectar de alguna forma la economía, ¿no? Por ejemplo, de un país o a nivel global, ¿sí? Entonces, porque genera discapacidad muchas veces cuando no es tratada, sobre todo, ¿sí? Entonces, en esa parte puede tener un impacto público muy, muy importante. Ok, sí, justo también como lo que mencionas de que porque no es tratada es como algo que queremos, por lo que quisimos, ¿no? Que hacer este live y todo para poder empezar a hablarla y que se une un poco a la siguiente pregunta, que ya que tú estás más adentrado en todo, bueno, ya tienes más experiencia en todo lo de la psiquiatría y las enfermedades mentales, ¿tú por qué has visto que se tenía como un tabú todo esto? Sí, es un tabú. Igual, eso va desde datos medio históricos, ¿no? Que siempre por el tema de que, bueno, un poquito de ignorancia, hablemoslo así, y aparte, bueno, Hollywood, ¿no? Y las películas no nos ayudan muchas veces también en cuanto a esto de la salud mental, ¿no? Porque lo ponen como algo terrorífico de pronto, ¿no? O ir a un psiquiátrico, a un manicomio, como antes los llamaban, ¿no? Que mal llamado así, ya implicaba cierto estigma, ¿no? Se desconocía mucho, incluso a las personas con trastornos mentales o con problemas de salud mental, se les aislaba de la población, ¿no? Anteriormente, porque justamente pues no se conocía mucho de esto, no se sabía cómo tratarlas, ¿no? Y esto genera, pues por supuesto, algo de estigma y estar aislado de la sociedad, pues obviamente impacta de una forma súper importante, ¿no? Entonces, digamos que históricamente ese es el origen un poquito de esto del estigma en cuanto a la salud mental y que todavía hasta la fecha, y es algo que no debería de ser, pero justo qué bueno que estamos haciendo este live porque de esta forma es importante empezar a generar impacto y conciencia sobre lo que es, ¿no? Que puede generar que hasta la fecha todavía alguien sea discriminado, ¿no? O que alguien pueda tener miedo, ¿no? Cuando le dicen que tiene un problema de salud mental, cuando realmente es algo súper tratable, que como cualquier enfermedad, ¿no? La diabetes, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión, son tratables y que mejoran mucho la calidad de vida de alguien, pero que en la psiquiatría, pues no, o en la psicología, no lo vemos de esta forma, o la gente no lo tiende a ver de esta forma a veces, y esto genera miedo también, ¿no? Ignorancia, miedo, y se traduce en estigma, en rechazo, en discriminación, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso es un punto muy importante y bueno, respetar la diversidad, ¿sí? Es fundamental para suprimir la discriminación, ¿no? Entonces también hablar de tolerancia, respeto, es algo que también ayuda, por supuesto, a mejorar toda esta cuestión. Creo que hablé Sí, muchísimo. Si de repente ves que me empiezo a echar choros así medio mareadores, tú me dices no, está perfecto, porque para eso, para ese live, para que tú que eres el experto aquí nos compartas, y se me fue lo que iba a decir, ¿ya ves? Pero, o sea, noté como algunas cosas de lo que ibas diciendo, que Ajá. creo que, o sea, se dan a entender, pero me gustaría hacerle como énfasis, que es lo que decías, ¿no? Como Hollywood nos ha pintado todo esto de los manicomios, de los hospitales y todo. Entonces, que tú nos dijeras como la diferencia de un manicomio y de un hospital psiquiátrico. Sí, pues manicomio, antes se usaba esta palabra, eh,
para, incluso para decir que alguien estaba como maníaco, ¿no? Lunático, por ejemplo. Son palabras que también escuchamos y que obviamente están súper cargadas de estigma, ¿sí? Precisamente estos eran los lugares donde antes se atendía a las personas con problemas de salud mental y que simplemente se dejaban ahí, ¿no? No sabíamos cómo, o no se sabía cómo tratar, se desconocía mucho y tendía a ser un lugar en donde la gente estaba aislada, ¿no? En condiciones algo precarias también de salud, ¿no? Podríamos hablarlas también como un poquito inhumanas, ¿no? Vamos a llamarlo así, y que obviamente pues generan mucho miedo, ¿sí? Entonces esta palabra digamos que se empezó a cargar de esto que comento y en las películas y todo ya lo asocian como algo terrorífico, ¿no? No sé si, obviamente yo creo que todos hemos visto aquí películas de terror en donde hablan mucho de manicomios, ¿no? De enfermos mentales, ¿no? Y eso de alguna forma denota mayor miedo, ¿no? Mayor terror ante la película, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados, bombardeados con este tipo de informaciones durante toda nuestra vida y de alguna forma internalizamos como esta idea de que un lugar donde atienden personas con problemas mentales es un lugar terrorífico, ¿no? Entonces ya no se llama así, por supuesto, ahora son hospitales, ¿sí? Como siempre debió de haber sido. Y realmente, no sé si tú te has dado alguna vuelta por un hospital psiquiátrico a la fecha, pero realmente no son como los pintan, ¿no? Eh, o sea, en el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, y es el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues es un hospital que ni siquiera, o sea, tú entras y dices como, oye, pues no, ni siquiera parece un hospital, ¿no? O sea, es un lugar lindo, a mí se me hace bonito, incluso la arquitectura, todo, y donde pues simplemente hay personas que atienden dos personas y ya, ¿sí? Sí, justo eso te iba a preguntar cómo era un psiquiátrico. Y pues sí, sí he ido a ese y al Fray Bernardino y sí, justo, o sea, hay como jardines, de hecho, y hay Ah, como, pues no se siente como tal, como un hospital, pero sí me tocó todavía hace, que fue como casi 3 años que fui, que estuve ahí, bueno, que acompañé a una persona, sí me tocó como esa sensación de miedo desconocido, de que justamente te lo pintaban como que era algo de terror y así, entonces pues claro, se siente así más por lo que te han dicho que por lo que realmente es, porque realmente, o sea, la atención es súper, no sé, a mí me gustó que por ejemplo escuchaba, ¿no? Que decían, es que, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Y así, entonces como que ese trato más cercano es el que me gusta y de hecho creo que también un poco ha influido eso de algunos psiquiatras para que se considere como, bueno, se tenga como este miedo a la psiquiatría, que también es como, si te sientes así, tienes esto, bueno, te voy a medicar. Es como muy frío el trato. claro. Entonces, sí es como, o sea, a mí, gracias a Dios, o sea, contigo y con la que fui a los 15 no me tocó ese trato frío, pero sí siento que muchas veces llega a ser así, o por ejemplo me llegó a tocar presenciar, ¿no? A una que sí era como, pues tienes esto, no puedes estar sola, y así como que te metía mucho miedo, entonces es como, pues no tienen por qué meter miedo justamente por lo que estaba diciendo, ¿no? De que son enfermedades tratables y que Claro. de hecho eso lleva a lo siguiente que te quería preguntar, de si una persona con una enfermedad mental puede llegar a tener una vida relativamente normal. Por supuesto que sí, eso qué bueno que preguntaste eso, ¿no? Y es algo que los psiquiatras y que yo, por fortuna, me toca ver a diario, ¿no? Y es algo que hace mi trabajo, creo que algo increíble, que llega alguien, sí, con un problema de salud mental, que incluso lleva muchos, justo por esto del estigma, el miedo, a veces la ignorancia que hay ante esto, que llevan sintiéndose mal mucho, mucho tiempo, ¿sí? Y ya que llegan a un servicio de psiquiatría de salud mental, pues es algo muy tratable, ¿sí? Muy, muy, muy controlable. Obviamente hay gravedad en cuanto a enfermedades, ¿no? Como en toda la medicina, ¿no? Pero realmente vemos cómo los pacientes, las pacientes, llegan a tener una vida casi completamente sin ningún problema, ¿no? O sin ningún problema. Porque es un problema, como hablábamos, completamente tratable, ¿sí? Y que la persona vaya aprendiendo más sobre este problema mental, trastorno mental, ir a psicoterapia, ir con alguna psicóloga, algún psicólogo, obviamente va a ayudar muchísimo también, pero por supuesto que pueden llevar una vida completamente normal, ¿sí? Sí, sí, justo eso de animarse a ir al psiquiatra y de
ir a terapia, creo que es algo que me ha gustado en lo personal de la pandemia, como que ha mostrado la importancia que tiene y la urgencia como que se deje de ver como algo malo. Y de Claro. hecho, se une como a lo que te quiero preguntar de por qué bueno, por qué se mostró que era importante la salud mental en el confinamiento. Y eso es algo que vimos muchísimo, ¿eh? O sea, los servicios de salud mental en hospitales, me imagino que también a ti te debe haber tocado ver esto, aumentó la demanda muchísimo. Esto porque, bueno, inicialmente, pues por el miedo que empezó a generar la pandemia, ¿no? Por supuesto, de la incertidumbre de qué va a pasar, este virus, qué onda, no, no sabemos nada de él, tenemos que estar encerrados. El hecho de estar encerrados, para empezar, hace que los servicios de salud mental no estuvieran tan disponibles como antes. Eso es una, ¿no? Entonces, pues la gente no podía, no es tan accesible, sobre todo para gente que vive en comunidades, ¿no? Que no tiene, que no accede, por ejemplo, a servicios o al internet, ¿no? Porque ahorita tenemos la ventaja de que todo puede ser en línea también virtual, dentro de lo que se pueda. Y el hecho de no tener la disponibilidad o de intervenciones en cuanto a salud mental es algo que afectó muchísimo, pero también pues empezamos a ver un número de contagios, entre más empezaba a aumentar, entre más también empezamos a ver número de muertes, ¿no? Por esto de la pandemia, eso también por supuesto que afectó muchísimo, ¿sí? Yo creo que a este punto casi todos hemos estado contagiados, ¿no? Por el coronavirus, por ejemplo. Y bueno, no es también raro que, que por estar encerrados, por ejemplo, algo que también vimos que aumentó muchísimo fue la violencia, ¿sí? Por ejemplo, en hogares donde por desgracia hay mucha violencia, ¿sí? Por ejemplo, los niños a veces ir a la escuela ya era de por sí un escape, ¿sí? Pues ya estoy ahí con mis amigos, con mis compañeros, regreso a casa y otra vez estoy expuesto como a este ambiente. Digo, este es un ejemplo como particular, pero que vimos mucho. Entonces, pues los niños ya no estaban yendo a la escuela, por ejemplo, y se enfrentaban a esta cuestión de violencia por no poder salir, ¿sí? Entonces también eso impacta de una forma súper importante en la salud mental de alguien, ¿sí? Sí, sí, justo. O sea, como que me pueden mucho esos casos porque sí es como muy fuerte pensar en que se empieza a mostrar en niños. De hecho, es un tema que hablaremos después, pero de lo del suicidio que decías, estaba yo investigando mucho y me decía que está aumentando muchísimo en niños y yo decía, ¿cómo, o sea, cómo niños de 7 8 años pueden pensar en el suicidio? O sea, se me hace como muy fuerte, pero ahí muestra también como la urgencia que hay, ¿no? De que hablemos de todo esto y de que se exprese lo que se piensa y lo que se siente, aunque creas que te estás volviendo loco, pero que lo digas, ¿no? Porque pues eso es lo que te va a ayudar, el decirlo, ¿no? Más que el pensar que el tiempo te lo va a curar y todo esto. Y Exacto. pues justo como nos decías, ¿no? Que la psiquiatría es una especialidad de la medicina, entonces es porque hay ahí una relación, ¿no? Entre la salud física y la salud mental, entonces me gustaría que nos explicaras un poco esta relación que hay. Claro, bueno, por ejemplo, para igual ejemplificarlo un poquito más fácil, no siempre necesitamos de un psiquiatra, ¿no? Eso es algo también muy cierto. Podemos tener algo de ansiedad, ¿no? Síntomas depresivos, sentirnos súper bajoneados mucho tiempo, y incluso con pura psicoterapia podemos salir adelante, ¿no? Porque digamos que es algo que generalmente va mejorando con el tiempo, ¿sí? Pero hay casos en los que digamos que ya no es suficiente, que ya empieza a haber un problema ahí en cuanto a cuestiones de neurotransmisores, por ejemplo, en el cerebro, y eso genera que, a pesar de que, como dicen muchas veces, ¿no? Que le echemos ganas, que intentemos hacer todo lo que podamos, va a haber veces que de plano no se va a poder. Por ejemplo, tengo el ánimo tan bajo, mi motivación está tan baja, ¿sí? Me siento tan ansioso que, oye, ¿cómo me pides que me ponga a hacer ejercicio, que me ponga a leer, que me ponga a estudiar, que me ponga a hacer mil cosas, cuando realmente ya no tengo ni la energía ni la motivación, ni estoy durmiendo bien, no puedo ni siquiera pensar a veces bien? Entonces, eso por supuesto que complica mucho las cosas y ahí ya hablamos de que necesitamos ya un empujoncito más, ¿no? Que en este caso, ya cuando tenemos un cuadro depresivo franco, ¿no? O un trastorno de ansiedad que ya afecta nuestra funcionalidad, es cuando ya se habla de una enfermedad o un trastorno mental, ¿no? Y es algo que se puede tratar, ¿sí? Y es cuando los psiquiatras ya usamos como el uso de los medicamentos para mejorar la salud mental. Justo ahorita que bueno que mencionaste el uso de los medicamentos, porque quiero que nos expliques por qué medican, o sea, qué hace el medicamento para
curar o tratar una enfermedad mental. Sí, igual y también para ejemplificarlo más fácil, vamos a hablar de la diabetes primero, ¿no? La diabetes es un problema en el que los tejidos ya no están agarrando bien la glucosa que está circulando ahí en la sangre, entonces nosotros comemos algo y ya nos está metiendo la glucosa a los tejidos tan fácil y está dando vueltas y vueltas y vueltas, entonces necesitamos un medicamento que nos ayude a meter esa glucosa nuevamente a los tejidos, que sea utilizada y que no esté lastimando otros tejidos, ¿no? Entonces, para eso usamos la metformina, los hipoglucemiantes, ¿sí? Que nos ayudan en esta parte y controlan muy bien la diabetes. Lo mismo pasa con las enfermedades o los trastornos mentales, ¿no? Que hay un problema ahí ya a nivel de neurotransmisores, particularmente con algunos que seguramente por ahí han escuchado, la serotonina, ¿sí? La dopamina, ¿no? La noradrenalina, que ya empieza a haber un desarreglo, un desajuste en todo esto y provoca que ya a pesar de que pase todo, ¿no? O sea, de que intentemos mejorar, que vamos a psicoterapia, pues a pesar de eso, ya hay un desarreglo como tal y necesitamos, por ejemplo, un antidepresivo. Los antidepresivos ayudan a que la serotonina, por ejemplo, esté más disponible a nivel cerebral y que las neuronas puedan estar ahí agarrándola cuando la necesiten y que nuevamente haya un equilibrio o un balance en cuanto a todo esto y se empieza a quitar los síntomas y se empieza a quitar un cuadro depresivo, ¿no? Así es como funcionan y por eso es que los tenemos que dar a veces. Ok, creo que algo que he escuchado mucho de las personas como que no quieren ir al psiquiatra, no se quieren medicar, es porque se tiene también la idea de que los medicamentos van a tener todo sedado, que vas a estar como todo rogado, adormilado, entonces también será que nos Sí, sí, sí. quitara este Y, estereotipo. y es un miedo muy cierto, ¿no? Oye, pues, y lo escuchamos mucho. Oye, no, pues vas a ir al psiquiatra, pues seguro te van a drogar, ¿no? Incluso escuchamos esta palabra mucho. Te quieren tener nada más dormido, te quieren tener sedado, pues por supuesto que no. Digo, los medicamentos sí tienen algunos efectos adversos, como todos los medicamentos. Incluso los que usamos para quitarnos el dolor de cabeza, a veces nos lastiman un poquito la pancita, ¿no? Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Eso es algo que los médicos pues no hemos podido como poder quitar, a pesar de que hay mucho avance. Pero hay algunos que generan sueño, ¿no? Por ejemplo, sí hay algunos que también aumentan el apetito. Hay algunos que sí pueden aumentar un poquito el peso, pero que digamos que aquí hay que, mientras informemos muy bien que esto puede suceder, ¿no? O por ejemplo, darlos en un horario nocturno, ¿sí? Para que no genere como esta sedación durante el día, y que generalmente son efectos adversos que con el tiempo se van quitando y que son muy, muy tolerables, ¿sí? Y si ponemos en una balanza, pues quitar un cuadro depresivo contra a veces, bueno, algún medicamento que me pueda generar un poquito de efecto adverso al principio, pues es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿no? Sí, eso que dijiste ahorita de al principio, creo que es algo que yo he usado mucho como para explicar, ¿no? Que, o sea, puede que al principio sí te sientas todo adormilado o te sientas mareado al despertar o esto que nos dicen, ¿no? Estos síntomas adversos, pero es justo en lo que tu cerebro como que se acomoda, ¿no? En lo que tú me decías, encontrar la dosis adecuada para poder como hacer que tu cerebro funcione como estaba funcionando, como debería funcionar Claro. y justo me gusta esa explicación y pues creo que es algo que se da por hecho, ¿no? Que dices, ah, sí, la salud es un derecho humano, pero justo se hablaba de la salud, pero no casi de la salud mental. Entonces, también como mencionar estos puntos de por qué es urgente que se vea que la salud mental es un derecho humano, me gustaría que nos los compartieras. Sí, aquí mencionaste algo muy importante para contestar justamente tu pregunta, que la salud es un derecho humano, ¿no? Y salud, pues hablamos de salud física, pero involucra también la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque la salud mental nos puede generar alguna discapacidad importante o una disfunción muy importante y eso va a generar que como cualquier enfermedad física, pues también nos genera una disfunción importante en nuestro día a día para enfrentar los problemas, ¿no? Para funcionar adecuadamente en la sociedad. ¿Sí? En el día a día necesitamos también salud mental. Entonces, la salud, creo que aquí es algo importante. Salud en general es un derecho humano, sí, como bien mencionaste. Sí, y bueno, ya justo, ya mencioné, ¿no? Que tú ya tienes como más experiencia, más años aquí como psiquiatra con todo lo de la salud mental. Entonces me gustaría que nos compartieras como, no sé si viste que la semana pasada, en estos días, puse
bueno, hizo un capítulo en el podcast que decía como mitos de la psicología. Entonces me gustaría también que me compartieras cuáles tú has escuchado sobre la salud mental y cómo los combates. Ah, bueno, sí. Digo, y por desgracia yo creo que podemos encontrar muchos ejemplos, justo por lo que hablamos del estigma, ¿no? Que al momento de que tú ya estás catalogado como que tienes una enfermedad mental, un trastorno mental, ya de por sí aceptarlo primero puede llevar es un proceso, ¿sí? O sea, que te digan que tienes depresión, que tienes ansiedad o que tienes cualquier trastorno mental, a veces pesa mucho, ¿sí? En parte porque tenemos esta carga de estigma, aunque no queramos, ¿sí? Aunque medio sepamos, pero también porque nos da miedo a ser discriminados, ¿sí? Eh, entonces, un mito muy importante, yo creo, es que creo que lo hemos estado mencionando, por ejemplo, esto de que ya no vas a poder tener una vida normal, ¿no? O que ya no vas a funcionar en la sociedad, que ya no vas a poder trabajar, que ya lo hablamos, que es completamente falso, ¿sí? Me Otro, acordé ahorita, perdón que te interrumpa, pero es que con ese que estás diciendo, me acordé cuando la primera sesión contigo que yo te dije, no me voy a poder casar, voy a tener ah, familia. Entonces sí creo que sí, es uno que a todos nos pasa, aunque yo estudie psicología me pasó. claro, sí, porque al principio, obviamente, yo también como en medicina, como te digo, a veces eh, cada vez más, ¿no? Obviamente se le da más importancia a la psiquiatría, pero al principio, pues lo llevamos medio teórico en la carrera, no llevamos tantas prácticas y también incluso te puedo decir que entre mis compañeros de la carrera había algo de miedo, ¿sí? De estigma, de, oye, vamos a ir a rotar a un hospital psiquiátrico. Entonces había algunas compañeras, algunos compañeros que decían, oye, pues qué miedo, ¿no? Vamos a ir a un hospital psiquiátrico. Entonces, justamente, incluso entre profesionales, ¿no? Esto también llega a suceder, ¿sí? Y que te lo digan, ¿no? Puede generarte un poquito de miedo, pero realmente podemos ver pues, que no pasa nada, ¿no? Y creo que, obviamente, vivirlo en carne propia, como dicen, obviamente esto es mucho más fácil, pero qué bueno que tenemos la oportunidad, por ejemplo, de hablarlo aquí, porque es algo que queremos poco a poco ir quitando, ¿no? Este estigma que conllevan los trastornos mentales, ¿sí? Sí, justo ahorita, antes de que continúes con los demás mitos que ibas a decir, Ah, tengo muchos. dijiste justo que entre los profesionales llega a suceder como miedo, ¿no? Entonces también como que eso me gustaría compartir con las personas que mi coordinadora, por ejemplo, de la carrera me lo decía mucho, es que yo creo que al 90% de los que estudiamos psicología o de incluso los psiquiatras, nos da miedo el tener algo así y es por este contacto, por este conocimiento que tenemos justo, ¿no? De lo que es, de cómo se manifiestan. Entonces vemos tantitos síntomas en nosotros y decimos, ya, tengo esto. Entonces como que es muy fácil caer también nosotros en esa paranoia, pero justo que las personas sepan, ¿no? O sea, no porque nos dediquemos a ayudar y a trabajar con estas personas significa que no nos pase o que no tengamos miedo, sino que pues somos seres humanos también, ¿no? Y a todos nos pasan. Entonces ya, ahora sí me gustaría que siguieras con los Por demás supuesto, puntos. no, sí, y además, o sea, creo que aquí es muy importante puntualizar, bueno, y hablando por experiencia propia, ¿no? Como tú dices, yo llevo en terapia ya que como 2 años, 2 años y medio, ¿sí? Y es algo que yo ahorita, o sea, hasta me pongo a pensar y digo, ¿cómo viví antes sin estar en terapia, ¿no? O sea, me pasa, no sé si a ti te sucede a veces, que llegan, por ejemplo, los miércoles, ¿no? Que es cuando tengo terapia. Y digo, oye, ya quiero que llegue el miércoles porque ya quiero hablar de esto, ya quiero empezar a trabajar estos temas que me están afectando, que me están molestando, porque justamente, y antes de la carrera, la verdad es que yo no había tomado terapia y es una experiencia padrísima, ¿no? Porque te conoces, ayuda a que empieces a resolver más problemas, que sepas de qué se tratan, por qué reacciono así ante ciertas situaciones, cómo puedo mejorar mis relaciones personales, ¿no? Cómo puedo conocerme mejor, entenderme mejor y aceptarme mejor, ¿no? Creo que qué bueno que mencionaste eso porque es muy, muy cierto. Eh, y bueno, otro mito, ¿qué otro mito te puedo decir? Esto de los medicamentos, ¿no? Por supuesto, es algo que escuchamos siempre. Oye, los medicamentos te van a cambiar la personalidad, ¿no? Ya no vas a ser el mismo. O te vas a ser dependiente de ellos y ya no vas a poder estar sin ellos nunca más, ¿no? Eso es un mito que escuchamos todos los días, ¿sí? Y que es importante que lo mencionemos. El medicamento, para empezar, hay enfermedades en las que sí se tiene que usar de por vida, ¿no? Y hablemos no solo de padecimientos psiquiátricos, por ejemplo, esquizofrenia o otro tipo de trastornos, sino hablemos de también diabetes, ¿no? Que
pues sí, si te diagnostican diabetes o hipertensión, tienes que estar tomando medicamentos de por vida, ¿no? Ujú. Pero también hay unos, por ejemplo, para los síntomas depresivos, ¿no? Para los trastornos de ansiedad, que con dar un medicamento no quiere decir que te lo vayan a dejar toda la vida. Simplemente vamos a quitar ese, digamos, desorden en cuanto a los neurotransmisores que platicamos hace un poco. Ya que se quite todo este problema, ya los vamos a quitar, ¿no? O sea, no es para siempre. No van a cambiar tu personalidad, sino que más bien van a ayudar a que regreses a ese estado que estabas previamente antes de contar con el cuadro depresivo o de ansiedad, por ejemplo, y incluso un poquito mejor, ¿no? Si lo acompañamos sobre todo de psicoterapia, ¿no? Si invitamos a la paciente o al paciente a acudir a psicoterapia, pues obviamente esto va a mejorar muchísimo más. ¿Sí? Sí, sí, ahorita está acordando de que amigos, ¿no? Me dicen como de, ¿por qué vas a terapia? Pues mejor lee tus apuntes, ¿no? Entonces también como esos chistes que hacen respecto a las carreras, que Claro, pues, o sea, sí dan risa, ese sí me ha dado risa, ese al menos, ¿no? De pues lee tus apuntes, pero pues sí no es lo mismo como yo leer mis apuntes, a justo trabajarlo con otra persona, hablarlo y todo esto, entonces sí es como algo que me acordé también ahorita. Y te quería preguntar, que es como una duda que tengo también, de que mencionabas de la esquizofrenia, ¿no? Que es algo que tienen que tener medicamento de por vida, ajá, pero ¿qué tanto, o hablando en porcentajes, o no sé, qué tan común es que una persona con esquizofrenia pueda tener una vida relativamente normal? O sea, que pueda estudiar, que pueda tener pareja, que salga, que no viva en claro. el... Sí, por supuesto. Mira, mucho tiene que ver con el tiempo de diagnóstico. Si lo detectamos muy pronto, sí, empezamos a tratar este problema desde que inicia, vamos a ponerlo así, desde que empiezan pues, con los síntomas psicóticos, por ejemplo, es cuando empezamos, si lo cachamos más temprano, obviamente es de mucho mejor pronóstico, ¿no? Eso quiere decir que probablemente podamos controlar completamente la enfermedad, ¿sí? Que los síntomas psicóticos estén a raya y que la persona pueda vivir una vida plena, ¿sí? Y completamente feliz, ¿sí? O sea, y que pueda ser funcional sobre todo en la sociedad, que tenga un trabajo, ¿no? A veces sí hay casos más graves en los que puede llegar como a afectar mucho más la funcionalidad o que a veces el tratamiento es un poquito más complicado y en esos casos sí puede afectar de alguna forma ya a largo plazo, pero en general la verdad es que si la paciente o el paciente se toman los medicamentos de una forma adecuada, si la familia está a bordo, ¿no? Y conoce un poquito más de esto y también está supervisando la toma de medicamentos, por ejemplo, esto es completamente controlable y pueden llevar una vida completamente muy, muy buena, ¿sí? Dependiendo de la gravedad, obviamente, pero completamente sí, la respuesta es sí. Sí, Qué cool, qué cool. Me gusta justo haberlo como aclarado porque creo que es como de las más graves y que se tiene como más este temor, ¿no? O que yo tenía temor, ¿no? Que me da mucho miedo. Es de las enfermedades mentales como que más me causaban ruido. Y claro. mencionaste justo que empezarlo a tratar cuando empiezan los síntomas psicóticos. Me gustaría que les explicaras qué son esos, o sea, qué es algo psicótico. Algo psicótico, bueno, psicosis como tal no la definimos como estar fuera de la realidad, ¿no? Eso quiere decir que de pronto tengamos pensamientos, sí, o que están fuera de la realidad y que las demás personas no pueden ver, pero nosotros sí, y lo podemos experimentar como que es algo pues, que nos afecta el día a día. Por ejemplo, escuchar voces, ¿no? Tener ahí alucinaciones de tipo auditivas, que es más o menos de lo más común, puede en el paciente obviamente genera una experiencia muy intensa de miedo, ¿sí? Y oye, pues de repente las voces me están diciendo algo muy feo, ¿no? Y las estoy escuchando a pesar de que yo esté solo en mi cuarto. Entonces de pronto este miedo, ¿no? Significa estar un poquito fuera de la realidad, ¿sí? Esto es más o menos a lo que yo llamaría psicosis, ¿no? Un estado psicótico. Y que es algo obviamente que con medicamentos es completamente controlable. Y ya que pasa esto, o sea que ya se empieza a tratar, el paciente o la paciente se dan cuenta inmediatamente de que era producto de una enfermedad, de un trastorno mental, y ya lo hacen como, digamos, ya no les genera como este malestar que les generaba antes, esta experiencia, ¿sí? Pues imagínate escuchar de repente una voz, ¿no? Obviamente me va a generar muchísimo miedo, pero es algo muy controlable, ¿sí? Sí, justo esto de las alucinaciones auditivas y de escuchar una voz que decías,
creo que me gustaría como mencionar algo que tú me mencionaste en algún momento, de que, y que a mí me ayudó justo, ¿no? Que como para calmar mi miedo de las enfermedades mentales, que es que una cosa es, por ejemplo, nuestros pensamientos, ¿no? Si tienen voz nuestros pensamientos, si escuchamos y todo, pero los escuchamos dentro de nosotros. Pero ya una alucinación auditiva, tú me decías que es justo como si me estuvieras hablando ahorita, pero pues no estás, ¿no? Es como, esa es la diferencia. Digo, porque todos también podemos hablar con nosotros mismos, ¿no? De pronto hasta medio te dicen, oye, ¿estás hablando solo? Pues sí, o sea, pues estoy pensando cosas y estoy pensando. Pero también de pronto los pensamientos pueden ser tan intensos que hasta los escuchamos, ¿no? Pero dentro de nuestra mente. Entonces aquí es importante hacer la diferencia, como tú bien dijiste. Si yo de pronto escucho ya una voz, pero como si tú me estuvieras hablando ahorita a mí y la escucho de tal forma, pues ahí ya podríamos hablar de una alucinación auditiva compleja, ¿no? Y que eso ya pues no es algo normal. Ok, sí, justo, me gustó eso, explicarlo. Y había notado como pregunta, el preguntarte, que si el tener una enfermedad mental por ejemplo, si tengo una enfermedad mental es que estoy loca, que también va un poco con los mitos que estábamos diciendo, los estereotipos. Claro, sí, la palabra locura, sí, es otra palabra que siempre tratamos de combatir, bueno, que estamos combatiendo porque también implica algo de estigma, ¿sí? O sea, decir que alguien está loco, que alguien, oye, es algo que generalmente se usa de una forma despectiva, ¿no? Como bien dices, oye, pues estás loco, ¿no? Estás yendo al psiquiatra, estás yendo con la psicóloga, estás loco, ¿no? Y eso, obviamente conlleva una carga de estigma y que genera muchísimo malestar, ¿no? Entonces es algo que también poco a poco estamos trabajando por quitarle del vocabulario, ¿no? De todos, y que como mencionábamos también anteriormente, estamos bombardeados constantemente, es una palabra que está muy normalizada, ¿no? Que incluso llegamos de repente se nos puede llegar a escapar, porque es algo que estamos acostumbrados a escuchar desde chicos, y en las películas, lo que comentábamos, Hollywood, etcétera, y que, pero que puede ser una palabra muy fuerte y que puede ser relacionada con este miedo, con este estigma, a padecer un problema mental, ¿no? Sí, justo, justo. Y te quería preguntar, bueno, ya mencionamos un poco cómo son los hospitales psiquiátricos y todo esto, pero como ya más detalladamente, ¿cómo dirías tú que es ir con un psiquiatra? Ir con un psiquiatra, pues bueno, yo pienso que es como ir con cualquier otro profesional de atención médica, ¿no? Tenemos nuestros consultorios como todos, ¿no? No creas que es como un calabozo o algo así, ¿no? Que por supuesto esto es lo que hablábamos, ¿no? Que a veces no sabemos qué esperar al momento de que te dicen, oye, ve con un psiquiatra, pero realmente es un consultorio como cualquier otro, ¿no? Incluso a veces los psiquiatras los tenemos arreglados más bonitos, ¿no? Con sillones, todo esto, no, completamente broma, pero que es ir con cualquier médico, ¿no? Eso es importante, pues sí, súper claro, ¿no? Llegas, te sientas, te van a hacer una entrevista, ¿no? En caso de que haya algo que llame la atención, pues te van a revisar, te vamos a escuchar tu corazón, te vamos a revisar neurológicamente, así como cualquier médico, ¿sí? Entonces, es una consulta médica, así lo resumiría, Ok, sí. pero más padre. No, no sé. Están más cool, pero está más cool ir a terapia porque nosotros tenemos nuestro silloncito y todo. Está más Bueno, sí. cool. Sí, sí, Les yo con gana. mi terapeuta estoy súper contento. Ahí llego y hasta me acomodo en el sillón, ¿no? Me pongo ahí con los cojines, todo, sí. Sí, por supuesto. Les ganamos. Exacto. Y algo que he estado viendo mucho, por ejemplo, en la página del psiquiátrico, es que si eres mayor de edad, ¿no? Y tuviste COVID, que te metas a los estudios, de pues COVID, por así decirlo. Entonces te quería preguntar también como que nos contaras un poco de por qué recomiendas, si es que lo recomiendas, Ajá. ir al psiquiatra si tuviste COVID. Sí, porque mira, vamos a lo que comentaba hace un momento, que vemos un aumento en los síntomas de ansiedad, en cuadros depresivos, pues, sobre todo con esta pandemia, ¿no? Que por desgracia no tiene un fin, ¿no? Que parece que nunca se va a terminar, aunque bueno, obviamente va a terminar en algún punto, pero ya se alargó muchísimo, ¿sí? Entonces, a veces el hecho de tener COVID, ¿no? Sobre todo en etapas donde todavía no había vacunas, ¿sí? O que digamos, la gravedad, ¿no? Era mucho mayor llegabas a estar internado en algún hospital y escuchabas que el paciente al lado de ti, pues igual y
está muy grave, ¿no? Falleció. Todo esto implica que incluso podamos tener algo de estrés postraumático, ¿no? Posterior a tener COVID. Y otra cosa es que también hay síntomas neurológicos asociados al COVID, ¿no? O neuropsiquiátricos, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, que una ansiedad, ¿no? Bueno, un trastorno de ansiedad o un cuadro depresivo a veces es un poquito más difícil de tratar que como normalmente no lo era posterior al coronavirus, ¿sí? O que también hay algo muy descrito que es el long COVID, no sé si has escuchado hablar un poquito de esto, que posterior a sufrir una infección por COVID te puede dar también esto que como una neblina mental, vamos a llamarla así, ¿no? Entonces que afecta también nuestra memoria. Oye, de pronto me dio COVID y ya tengo dificultad para acordarme de ciertos nombres, palabras, o uso una palabra por otra, ¿no? O tengo algunas fallas de memoria, no me puedo concentrar bien, tengo fatiga, ¿no? Y no se me quita. Entonces, a veces se puede confundir también con un cuadro depresivo de ansiedad, ¿sí? Entonces, también es importante por eso que si tú te sientes mal, si tuviste COVID, este, posterior, pues sería bueno que busques ayuda y que acudas con alguna psicóloga, psicólogo o con algún psiquiatra, ¿sí? Algo que yo tengo como mucho interés de esto de la pandemia y la salud mental, o sea, sí ha causado mucha ansiedad, ha causado mucha depresión, aumento en todo esto, pero, o sea, no sé si tú sepas como de estudios, algo que ya haya, de que justamente, no que el COVID te ocasione, pero sí algo así, una enfermedad mental, o sea, porque yo pienso, o sea, si un medicamento, si el medicamento es justamente porque es algo en tu cerebro que se puede tratar y el COVID es, por ejemplo, algo, pues es una infección respiratoria, ¿no? Entonces, las personas que están entubadas o que tienen secuelas para respirar y todo, llega a afectar su forma de oxigenar en el cerebro y eso puede ocasionarles que si no tengan o algo así, una enfermedad mental o algo así. Pues mira, sí, sí es cierto también que el virus, como te expliqué, afecta a muchos tejidos, ¿no? Así como nos afecta a nivel respiratorio, ¿sí? Que incluso hay secuelas posteriores, ¿no? En algunas personas después de padecer COVID. eh, Hay muchos virus que pueden generar problemas a nivel mental, ¿no? O sea, que afectan el cerebro de alguna forma, que lo inflaman, por ejemplo, o que afectan los tejidos y que sí pueden llegar a generar algún problema de salud mental o neurológico, ¿sí? Entonces, el COVID, pues también es un virus y también puede generar este tipo de problemas. Digo, es más raro, por supuesto, pero sí lo hemos visto también, ¿no? Por ejemplo, encefalitis por coronavirus, ¿no? O otros trastornos neurológicos o trastornos psiquiátricos que son derivados de la infección por COVID, ¿sí? Entonces, digo, yo tampoco quiero espantar, pero sí, sí llega a suceder, ¿no? Y lo vemos, por supuesto. Pero sí, justo no espantar, pero sí como para que Más vean que precaución, sí es sí. algo importante. O sea, de hecho a mí no me da como tal miedo COVID, de que me dé COVID por el COVID, sino que me da justo miedo por eso de las afectaciones mentales, pero pues también igual y entra un poco como el miedo de los estereotipos y todo eso, ¿no? Pero, ya hablando un poco de esto para que no se asusten las personas, también me gustaría que nos dijeras cómo se puede cuidar y cómo podemos mejorar nuestra salud mental ahorita que estamos pues en pandemia. Sí, digo, ahorita ya medio vamos resumiendo algunas actividades casi en todos lados. Eh, no así en escuelas, no así en otros, por ejemplo, igual y en hospitales tampoco, ¿no? No estamos a capacidad máxima. Pues también las zonas donde socializamos, ¿no? Los cines, los teatros, las plazas comerciales. Todo esto, pues obviamente se ha visto mermado por esta cuestión del confinamiento y la pandemia. Entonces, lo que yo recomiendo, te recomendaría o recomendaría a todos, es intentar, ¿no? Llevar alguna rutina, ¿sí? Por ejemplo, salir a que nos dé el sol un ratito, ¿no? Eso ayuda muchísimo, ¿sí? Tratar de hacer un poquito de actividad física, ejercicio, comer lo mejor que podamos, tratar de involucrarte en actividades, ¿no? Que igual y no podemos hacer al exterior como antes, pero que sí, gracias a la tecnología también se pueden usar, ¿no? Entonces, es lo que yo recomendaría, seguir con hábitos saludables, ¿sí? Ejercicio, alimenticios, dormir bien y hacer cosas que nos diviertan, ¿no? También, o sea, igual y hasta incluso esto de las citas, pues virtualmente también se pueden hacer, ¿no? Conocer gente a distancia también es posible. Entonces, hay muchas formas de cultivarnos y de continuar saludables, ¿sí?
y nos hemos tenido que adaptar todos, ¿no? Por ejemplo, también clases de yoga, ¿no? Que sean en línea, cursos también, por, y una gran ventaja es que podemos, por ejemplo, tú y yo, atender pacientes a distancia, ¿sí? Este, o sea, la tecnología también nos ha ayudado muchísimo a llevar un poquito más esta pandemia, ¿sí? Sí, 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 sí. Ya tengo, o sea, estoy viendo todas las preguntas que tenía para hacerte y ya te dije todas, entonces se me fue muy, muy rápido. O sea, solo me queda una, Fue pero muy antes de breve. hacértela, ¿mande? No, nada, sigue. Que se fue muy rápido. Pero Ajá, antes de hacértela, me gustaría como hacer de nuevo como hincapié en que los que están viendo, pues ahorita el live, que nos vayan como si tienen dudas, preguntas, comentarios que te quieran hacer, pues que aprovechen y también pues es que ya lo voy a subir en Spotify, entonces si lo ven ahí, pues ya también que me pueden mandar mensajito o a ti también, que ahorita al final diremos de tu página, para que te manden mensajito. que por cierto Pero acabo de abrir, ¿eh? Me motivaste a abrir sí, una página de Instagram. Porque creo que sí, ya está bien. justo es lo que iba a mencionar al final cuando dijera tu red social, iba a decir como de que justo estamos estrenándola ahorita, es el primer live, pues las primeras horas prácticamente, ¿no? De tu página, entonces para que también te vayan a seguir. Pero pues para terminar, me gustaría como que nos dijeras ahorita que mencionabas como parte para cuidar la salud mental, que están las redes sociales y todo esto, pero también qué impacto pueden llegar a tener negativamente en la salud mental. Las redes sociales, uy, sí, eso es un tema, yo creo que hasta podemos hacer otro live para hablar específicamente de eso, pero las redes sociales, digo, nos han abierto un panorama increíble, ¿no? De conexión con otras personas, ¿no? De arte incluso, ¿no? De expresión, ¿no? De, de muchas cosas que obviamente antes no se tenían, ¿sí? Información, ¿no? Muchísima de noticieros, poder ver incluso una persona, fotos de una persona que está en otro lado del mundo es algo maravilloso. Eh, Creo que tiene muchísimas ventajas las redes sociales, pero como tú dices, por desgracia también ha habido desventajas, ¿sí? Por ejemplo, pues el bullying incluso también puede llegar a trascender hasta redes sociales, ¿no? Este, por ejemplo, algo que vemos mucho, por ejemplo, los trastornos de alimentación, en anorexia, bulimia, ¿no? Que de pronto vemos estas personas modelos que suben estos cuerpos que con este ideal de delgadez, ¿no? Que de pronto pueden llegar a afectar incluso como alguien que es súper chiquito, que puede tener Instagram, Facebook, Twitter, lo que quieras, y que pueda leer o ver, estar expuesto a este tipo de información, pues también puede ser algo perjudicial, ¿no? Por desgracia. Incluso en Twitter también, digo, la opinión, creo que todo el mundo puede poner lo que quiera, pero también de pronto podemos escuchar cosas que no son tan ciertas, ¿no? Información falsa, que también de alguna forma pueden llegar a afectarnos, ¿sí? Entonces, sí, las redes sociales creo que es un tema muy amplio y que tiene muchísimos beneficios, pero también puede llegar a afectar. Como todo, nada en exceso, ¿no? Ah, en exceso, Para que no hagan malo. claro. Y pues justo ahorita mencionaste que podíamos hacer un live de esto y yo quería como mencionar, ¿no? Del siguiente live que estamos planeando, que es un Ah, poco claro. del, bueno, era del TOC, pero creo que también me gustaría del suicidio. Creo que hacer uno específicamente de eso es algo que justo me gustaría porque también es algo que ha aumentado mucho, ¿no? Ahorita en la pandemia. Claro. Y que te dije al principio, o sea, de que desde niños, todo, entonces poder hablar de esto, darle un espacio para que se hable, creo que es muy, muy, muy importante. Pero pues ya ahorita justo ya estamos terminando este live, que realmente te agradezco mucho, 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 mucho que hayas aceptado, que te hayas dado tu espacio para tenerlo. No, hombre, a Y ti, gracias por y que invitarme. justo, no, no, es que justo creo que nos resolviste muchas dudas y pudimos hablar de esto desde el punto de vista de la psiquiatría de una forma como que se sienta cercano, o sea, que no se sienta como tan frío. Entonces, pues realmente sí te quería como agradecer mucho esto y pues decirle a las personas que estamos todavía pensando más live, ¿verdad? Espero seguirte molestando, dándote lata con eso. Sí, no, hombre, cero lata. Por mí, obviamente, que haya más información en cuanto a esto va a ser algo que finalmente va a ayudar a combatir el estigma, que va a hacer que obviamente la gente empiece a ver esto
como lo que es, ¿no? Una enfermedad mental y no como algo a lo que hay que tener miedo, a lo que hay que tener, a discriminar, ¿no? A aislar a las personas por esto. Entonces, obviamente a mí me interesa muchísimo esto y gracias por hacerlo, sí, o sea, esto es simplemente, o sea, qué bueno que te interese tanto esto también, ¿no? Y yo cuando quieras, yo feliz de hablar de esto de salud mental, a mí me encanta. Sí, y bueno, ahorita me gustaría que los invitaras a que te siguieran, que les contaras un poco, pues, tu página que la acabas de abrir un poco obligado, te obligué a No, no, abrirla, no. pues si piensas seguirlas, de qué piensas hablar en ella, que nos cuentes un poquito de esto. Sí, mira, pues mira, voy a informarme también, ¿no? De cómo llevar una red social de este Es tipo. todo un tema, ¿eh? Es Es todo todo un un tema, seguramente, y también me va a consumir tiempo, seguro. Entonces, tema. yo voy a tratar de poner algunas cosillas por ahí que se me vayan ocurriendo. Esto de los lives creo que es algo padre, ¿no? Para platicarlo. Y pues, si me quieren seguir, arroba, no sé. Sí, sí, sí. No, 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 bueno, o sea, bueno, acabo de abrir la página, obviamente, pero adelante, sí, ¿no? Y si alguien quiere acercarse, ¿no? Creo que ahí puse mi mail y mi teléfono. Si alguien quiere, acercarse para incluso nada más buscar algo de información, ¿no? O algunas preguntas que puedan tener, cualquier cosa, o alguna consulta también, por supuesto, que me contacten y que se acerquen a mí, sí, sin ningún problema. Pero ¿cómo sale? Sí, dinos. Es como lo acabo de hacer, ni creo que ni me acuerdo. Creo que es Bueno, aquí sale doctor, también. ya, es Dr. Mario MTZ Lima, ¿sí? Síganme. Así estoy, y pues nada más, ¿sale? Sí, síganlo, que realmente es muy, muy, muy bueno. Yo los invitaría a que sí vayan también con un psiquiatra con quien se sientan a gusto, porque justamente pues ya mencionando un poco más de cómo yo te conocí, pues justo yo voy a terapia y aparte voy con un psiquiatra que pues es él. Entonces, pues justo es como invitarlos a que se animen a hablar de estos temas, a tratarlos y que no les dé miedo ir al psiquiatra, realmente te ayuda mucho y es algo que todos deberíamos de hacer en algún momento. Y pues bueno, ya, nada más eso y pues de verdad otra vez más te digo muchas gracias y No, voy a no, guardar el live aquí en el feed para que lo puedan ver y todo y en un ratito lo subo en Spotify y también te mando el link para que nos lo pongas en tu órale, página y todo, para ver todas las cosas que dije ahí, con para ver en qué. para criticarme. Sí, sí, sí me pasa a mí eso, pero se los mando y lo dejo aquí guardado, ¿va? Perfecto. Pues Bueno, muchísimas gracias, Cristi, igual, por gracias. invitarme y yo encantado, ¿sale? Y que nos estén pendiente para el siguiente live que vamos a hacer Bueno, sí, también lo estaré poniendo en mi página pronto. también. Bueno, se cuidan. Buenas noches. Nos vemos, Bye. adiós, bye.